Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la segunda semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El camino, la verdad y la vida. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Un nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Día jueves, leer con oración. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 3. Repetimos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Título del día: limpios por la palabra que sale de la boca de Dios. Mientras Jesús lavaba los pies de los discípulos, Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Juan capítulo 13, versículos 6 al 11. En esa época, si usted ya se había bañado, no necesitaba volver a bañarse. Bastaba con lavarse los pies, que estaban sucios a causa de las sandalias. ¿Qué significa estar limpio? El Señor Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 3. La palabra que Jesús habla nos limpia. Judas era el traidor y no estaba limpio. Capítulo 13, versículo 11. Como no apreciaba la palabra de Jesús, estaba sucio todo el tiempo. Su verdadero interés no era la palabra, sino el dinero, porque era codicioso. Jesús ama a la iglesia, por la cual murió. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Cristo nos purificó mediante su palabra y nos está santificando por el lavamiento del agua por la palabra. Esto sucede cuando nos sumergimos en la palabra. ¿Qué es la inmersión? Es sumergirse en la palabra y ser completamente envuelto por ella. Para ello, seleccionamos una porción de la palabra y comenzamos a hablar, declarar, proclamar, repetir, reiterar y volver a decir cada versículo y cada frase, orando de acuerdo con el sentimiento que allí existe. Luego, aprovechamos para compartir entre nosotros lo que hemos ganado. Además, anotamos y transcribimos la porción que disfrutamos y componemos cánticos o gritos de guerra con los puntos que más nos han impactado. De esa manera, aplicamos la palabra en nuestro vivir, quedando grabada, inculcada de forma permanente en nuestro corazón, y nos llenamos del Espíritu. El apóstol Pablo en sus epístolas ya fomentaba esta maravillosa práctica. Esto es lo que vemos especialmente en Efesios capítulo 5 versículo 19 y Colosenses capítulo 3 versículo 16. Al sumergirnos en la palabra, el Señor logra su objetivo: limpiarnos con su palabra para presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 versículo 27. Los que aman con reverencia la palabra del Señor son los que son limpiados todo el tiempo por ella. Volviendo al capítulo 13 de Juan. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículos 12 al 17. Esta es una lección muy importante que todo siervo de Dios debe aprender. Si Jesús, siendo Señor y Maestro, se inclinó y se humilló para lavar los pies de los discípulos, nosotros debemos seguir su ejemplo y lavarnos los pies unos a otros. ¿Usted se humillaría y lavaría los pies de su hermano? El Evangelio de Juan también muestra cómo el Señor se sentía incómodo con el traidor. Juan capítulo 13, versículos 18 y 19. De hecho, Jesús eligió solo a 11 de los 12 discípulos, porque Judas, a pesar de ser uno de los 12, era un traidor. Jesús sabe a quién eligió, quiénes son sus ovejas, quiénes son las personas que el Padre le ha dado y de quienes cuidará hasta el final. Por eso es tan importante que amemos su palabra y busquemos siempre hacer su voluntad. El Señor dejó claro que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. No sea un traidor, un cristiano solo de apariencia, que en lugar de buscar la voluntad de Dios, busca sus propios intereses ocultos como Judas. La traición es algo muy vil e incomodaba al Señor. Por eso, varias veces comentó sobre el asunto. Finalmente, Jesús dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan capítulo 13, versículo 20. Cuando salimos a las calles a practicar el «¿Puedo orar por usted?», todo el que nos recibe, recibirá al mismo Señor que nos envió. Quien nos recibe, recibe al Señor, y quien recibe al Señor, recibe a Dios mismo. Nuevamente el Señor habla del traidor, esta vez angustiado en espíritu. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan capítulo 13, versículo 21. Vea cómo esto hirió el corazón de Jesús. A pesar de la advertencia del Señor, los discípulos no entendieron a quién se refería. Versículo 22. Pedro le hizo una señal a Juan, que estaba reclinado junto al pecho de Jesús, para que le preguntara quién era el traidor. Versículos 23 al 25. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Versículos 26 al 30. Es interesante notar que Juan insiste en informar que cuando Judas se fue, ya era de noche. Judas salió de la presencia de aquel que era la luz del mundo, para hacer en las tinieblas las obras de las tinieblas. Nosotros, por el contrario, somos hijos de la luz y seguimos al Señor
que para nosotros es la luz de la vida. Capítulo 8, versículo 12 y Efesios capítulo 5, versículo 8. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.